¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, para esta ocasión vamos a ver el tema de, como les había indicado en videos anteriores, ver todo el tema de lecturas, el RIP Previews, el posicionamiento de registros. Vamos a ver sí, cómo puedo utilizar lo que ya hemos visto anteriormente, cómo utilizar un ciclo, un while, dentro de las lecturas secuenciales. Entonces, para esto es necesario que de pronto tengamos un poco claro. Igual, si no lo tienes claro, igual puedes ver el video, entender el concepto de lectura secuencial, cómo vamos cargando los registros, y dudas que tengas, pues puedes ir a ver los videos anteriores y reforzar eso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver todo el tema de, ya no lo vamos a explicar porque pues ya pues los vimos anteriormente, es mirar cómo tener una estructura, tener nuestra estructura de bucle, y poder incluir ahí la lectura secuencial, y ir revisando cómo funciona. ¿Listo? Entonces, sin más, empecemos. Listo, amigos. Entonces, para dar inicio, vamos a tomar como punto de partida este programita que nosotros hicimos anteriormente, que fue el del chain. ¿Sí? Entonces, acá básicamente lo que hicimos fue ya declarar nuestro archivo, declarar un parámetro de entrada si queremos usarlo bien, si no, pues también declarar las llaves, ¿sí? Ya que este archivo contiene una llave única. Y pues esta sería la lógica principal. Igual no la vamos a usar, necesitaríamos esto de acá arriba. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle una copia, a ponerle aquí RIP 01, Enter. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá quedó. ¿Listo? Entonces vamos a cambiarle aquí la descripción. Eh, búsqueda por RIP. ¿Listo? Así quedaría. Y vamos a entrar con dos a editar. Listo. Les indiqué que debemos crear una estructura. Para esto, bueno, ahorita lo hacemos. Primero, ¿qué vamos a dejar de acá? Lo que les indiqué, vamos a dejar la declaración del archivo, el parámetro de entrada y la declaración de las llaves. Esto no lo necesitamos. Vamos a borrar esto de acá hasta aquí. Listo. Vamos a poner por aquí a dividir nuestro código. Listo. Vamos a poner acá la declaración de un RIP. Entonces vamos a poner aquí declaración de una lectura con RIP. Entonces lo que vamos a ver es primero la estructura de cómo vamos a declarar. Vamos a mover esto por acá. Listo. Y aquí sí vamos a agregar un par de hojitas. Vamos a agregar 10 hojitas. Listo, ya tenemos aquí nuestras hojas. Como les vengo diciendo siempre, si nos embolatamos acá con el tema de dónde escribir, siempre tenemos la opción de F4. Para darnos en la hoja correspondiente, vamos a quitar acá la regla. Y aquí en operación es donde vamos a indicar con la palabra reservada RIP o READ, como lo quieran leer. Con esta palabra reservada le indicamos al programa que vamos a hacer una lectura. ¿Sí? ¿Una lectura de qué? Entonces aquí en factor 2 tenemos que indicarle el nombre del archivo que nosotros vamos a leer. En este caso ARC01. Ya ahorita miramos qué contiene el archivo. Y otra cosa importante que, como vimos anteriormente en el RIP, ellos manejan un indicador para saber, o para hacer control de si el registro que estoy tratando de buscar existe o no existe o llegue al final de los registros. Entonces, como veíamos en el chain utilizamos el indicador height. ¿Sí? En este caso, para los RIPs tenemos que hacer uso del indicador equal. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar nuestro código indicador. Este código indicador es libre del 01 al 99. Entonces pongamos acá 01. Aquí con esto ya tendríamos declarado nuestra lectura. ¿Listo? Eh, para hacer control de que si encontré o no encontré un registro, para eso vamos a preguntarle por el indicador. Sabemos
que si el indicador viene encendido, quiere decir que encontramos algo. Si él viene apagado, pues no encontramos nada. Entonces para eso vamos a la aquí F4. Nuevamente, en factor 1, lo que vamos a hacer es preguntar por el indicador. Cada vez que yo pregunte con un indicador, se pregunta o hago referencia al indicador con asterisco y n, ¿sí? Y luego el número del indicador. En operación, pues viene la palabra reservada. En este caso es un if. Voy a preguntar si este if es igual a la condición que yo le quiero indicar. En este caso, los valores que pueden tomar, como les indicaba anteriormente en el video pasado, estos indicadores se asemejan más a una variable booleana, aunque naturalmente en AS400 en RPG no es un booleano, pero lo podemos como asimilar. Listo, entonces aquí voy a preguntar si existe un registro, lo preguntamos de esta manera. Si él viene prendido así, quiere decir que sí encontró algo. Entonces aquí doy enter. De esta manera yo ya estaría controlando de que si él en lectura encontró algo, acá lo voy a saber. Aquí voy a hacer bajar aquí una línea y cierro mi if. Listo. De esta manera yo ya tengo una estructura básica de cómo leer un registro y controlar de qué leyó. Ahora, me falta algo importante que es el posicionamiento. Si yo no le pongo un posicionamiento, como esta lectura solo va a entrar una vez, la llave principal siempre va a venir en 0 y por ende siempre me va a empezar en el primer registro. Yo podría, bueno, así, dejarlo así. Listo, vamos a borrar esto. Listo, ya tenemos entonces la estructura base de cómo hacer una lectura. Ahora, voy a mostrarles el archivo. Aquí guardé el archivo que nosotros estamos consultando. Es este, ARC01. Entonces vemos que tenemos 3 registros ordenados por llave NIT 1, 2, 5. En registro relativo, entonces 1, 2, 3. Y esta es la información que contiene. La estructura que él tiene es esta estructura. Entonces voy a crear la estructura. En el video anterior o en los 2 videos anteriores vimos el tema de declaración de estructuras y variables, para que puedas verlo y puedas saber cómo es que se declara la estructura. Aquí lo voy a hacer rápidamente. Listo, volviendo, aquí ya tenemos nuestra estructura declarada, ¿sí? Entonces, como vimos, es igual a la estructura de el archivo. Básicamente lo podemos ya evaluar en esta variable. Listo. ¿Qué tenemos? Algo importante que se me pasaba es, ahorita no lo puse porque pues como es una lectura inicial, no se va a repetir, no va a estar dentro de un ciclo, pues el indicador el indicador de lectura siempre va a inicializar en 0. Yo les indicaba que cuando voy a hacer un chain no es necesario inicializar este indicador, es decir, hacer esto que les voy a mostrar a continuación, que es mover el valor deseado al indicador. ¿Sí? Yo lo podría dejar acá, no pasaría nada, lo que estaría haciendo es uso de una línea más de código. Si yo tuviese este RIP dentro de un ciclo y estuviera llamando esa rutina para estar leyendo, por ejemplo, un RIP para ir a encontrar el primer registro y aquí estuviera haciendo un posicionamiento, sí sería necesario hacer como este blanqueamiento, asignación nuevamente del indicador para que no me quede con basura. Porque en caso de una lectura anterior no me encuentre el registro, este indicador va a quedar así. Cuando él vuelva a entrar a la lectura, él ya no va a entrar, no va a hacer nada y esto se va a salir, no va a cumplir. Listo. Podemos dejarlo así mientras tanto. Vamos a probar esta lectura. Vamos a compilar esto aquí rápidamente. Listo, vemos que ahí compiló. Y vamos a entrar al debug para ver cómo se comporta.
Listo, entonces vamos a poner nuestro punto de interrupción acá, F6, F12, y vamos a dar un call. Podemos enviar o no enviar parámetros, no pasa nada. Listo, evaluemos acá. Aquí aún yo no he realizado ninguna asignación, pues para corroborar que efectivamente lo que les estoy diciendo sí es verdad. Entonces, no he realizado asignación aún, no he hecho el movimiento y evaluamos que efectivamente la variable está inicializada con este valor, ¿sí? Entonces, por eso les decía que no era necesario en este momento. Ahora, aquí ya voy a proseguir con F10 y vemos que aquí él ya entró al archivo. Una ¿cómo les digo? De manera visual que yo puedo ver aquí haciendo un debug que verdaderamente sí encontró un registro es que él se va acá. Y mientras aquí le estoy espichando F10. Si se dan cuenta aparece un system en pantalla y es que él está cargando en memoria cada uno de los campos del archivo. Entonces yo puedo ir acá, evaluar el indicador. Si él no hubiese encontrado nada, este indicador hubiera estado apagado en 1. Voy a ir aquí a subir, evaluar mi variable, la cual contiene todos los campos y vemos que aquí está cargado con todos los campos del archivo, ¿sí? El número del documento, que son 21 posiciones, el tipo, las otras dos siguientes, nombres, apellidos y el resto de información. ¿Listo? Entonces de esta manera yo ya eh, sé cómo utilizar una estructura básica de un RIP y de aquí en adelante lo que seguiría en este bloque pues es hacer uso de la lógica que nosotros vayamos a darle. ¿Listo? Aquí ya terminamos y termina el programa. Listo, aquí podemos terminar el debug y podemos seguir con el siguiente ejemplo. Vamos a partir de este mismo bloque, vamos a copiarlo, vamos a copiar este bloque y pegarlo por acá. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta misma lectura, pero no vamos a hacer todavía secuencial, pero vamos a agregar un posicionamiento. Yo quiero ubicarme en la cédula no 1, sino en la cédula 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Existen dos tipos de posicionamientos. Uno, bueno, básicamente son tres. Aquí ya estamos haciendo un posicionamiento y es donde él ya se posiciona desde el primer registro relativo del registro, así, naturalmente, como está. Los otros dos vendría siendo el set global limit, se los voy a poner aquí en pantalla cómo se escribe, y una definición cortica, básicamente es posicionarnos por el registro relativo del registro, ¿sí? Y el tercero es el set GT, ¿sí? Que básicamente ahí es donde nos vamos a posicionar por llave. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner aquí una nueva línea y lo primero que debemos hacer es posicionarnos, no mentiras, es asignar la llave correspondiente, ¿sí? En este caso vamos a asignar la llave que nos está llegando por parámetro. Vamos a mirar porque se me olvidó cómo se llama. Esta. Listo. Entonces la vamos a asignar a nuestra variable init, que viene siendo la llave del registro. En este caso ya estamos asignando un valor que nosotros deseamos buscar. Ahora sí viene el posicionamiento, entonces vamos a agregar aquí una nueva hoja, enter, y acá vamos a presionar F4 para que no nos perdamos, quitemos la regla. En factor 1 tenemos que agregar, si se acuerdan, aquí en la declaración de llaves, acá, esta parte, donde nosotros creamos la lista y los campos que pertenecen a ese archivo, le dimos un nombre. ¿Sí? Entonces, este nombre lo podemos hacer así, aunque en programas más viejitos que contienen de pronto archivos con una sola declaración de llave, lo pueden hacer directamente con la llave única que tienen, lo pueden hacer también. En este caso se hace de esta manera cuando un archivo está compuesto por más de una llave, entonces se hace por medio de este nombre de llave único que se define acá. Entonces vámonos aquí, acá, dale F4 y aquí vamos a poner el nombre de la llave.
Acá en operación vamos a poner la palabra reservada set gt, aunque también podríamos hacerlo con set lowell. Ustedes ya pueden intentarlo, hacer los posicionamientos y vean las diferencias. Y aquí lo que hacemos es indicarle el nombre del archivo. ¿Sí? Damos enter. Listo. De esta manera ya estamos posicionándonos. Listo. Vamos a guardar esto y a compilarlo para que veamos cómo funciona. Listo, ahí compiló sin problema. Ahora vamos a entrar nuevamente al debug y poner nuestro punto de interrupción acá. Listo. Y vamos a hacer un call. Listo, aquí ya tenemos el RIP, enviamos el parámetro. Vamos a enviar, si no estoy mal, había una cédula 2. Entonces vamos a darle enter. Listo, aquí, bueno, en este ya vimos cómo funciona, entonces simplemente me voy a saltar. Y aquí es lo que me interesa. Aquí debió quedar con la última registro cargado, que fue esta lectura de acá. Aquí lo que voy a hacer es asignarle el valor que yo deseo consultar. Aquí vemos que ya quedó asignado, aún no he hecho un posicionamiento y una lectura. El posicionamiento lo hago acá. Esto aquí le doy F10 y empiezo a darle F10. Vemos que aquí encontró algo. Aquí está, que estoy dando el F10 y él está cargando algo. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar. Esto no es garantía de que sí me haya encontrado el registro que yo estoy tratando de buscar. Él aquí lo que me está diciendo es que sí, encontró algo. Encontró algo y en el archivo hay registros, pero no es garantía como si lo es en un chain. En un chain encontró o no encontró, ¿sí? Esto viene apagado o encendido. Acá no, acá viene prendido, pero es garantía de que hay información, pero de que sea la información que yo esté buscando, no me lo garantiza. Entonces voy aquí a evaluar mi variable y ver si encontró algo. Encontró la 5. Vamos a ver. Este. Listo. Entonces vemos que este es posicionamiento por mayor y se paró acá. Vamos a hacer un cambio y vamos a probar ahora el set lowell a ver si nos funciona. Listo. Vamos a modificar aquí rápidamente, a poner la regla. Y el set lowell se declararía de esta manera. Set LL. Listo, aquí funcionaría tal cual igual. Listo, voy a compilar esto, voy a pausar aquí un segundito. Listo, ya lo tengo ahí. Voy a darle enter y vamos a posicionarnos. Va a asignar el registro 2, nos posicionamos igualmente y vamos a darle aquí el punto para que se salte la lectura. Evaluamos, vemos que encontró datos y ya aquí vamos a evaluar. Efectivamente aquí con el set lowell sí se nos posicionó en el registro que nosotros estábamos indicando. Listo. Al parecer el set lowell se posiciona en un registro anterior y lee. El set GT se posiciona en un registro mayor y lee hacia adelante. ¿Listo? Entonces, con esto ya teníamos pues como el concepto básico de cómo hacer lecturas haciendo posicionamientos. Esto tiene pues mucha tela por cortar, el tema de seguir examinando cómo funcionan los posicionamientos, pues básicamente esto es como lo inicial para que ustedes puedan arrancar. Ahora, vamos a ver cómo podemos incluir esto dentro de un ciclo. Listo. Entonces, copiémonos esto también. Nuevamente nos va a servir hasta aquí. Peguémosle por acá. Y aquí vamos a poner declaración lectura red dentro de ciclo primer registro. Desde el primer registro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que tenemos acá nos va a servir. ¿Qué debemos incluir? Entonces, ya estamos haciendo la asignación de la llave, estamos haciendo el posicionamiento. Esto que está acá lo debemos hacer una única vez. Después de esto, debemos incluir nuestro ciclo while. ¿Qué debemos preguntar? Piensen por un segundo, ¿qué debemos preguntar acá?
Si los que pensaron que debemos preguntar por indicador están en lo correcto, porque ese es el que nos dice a nosotros si ya encontró un registro, no encontró el registro o llegamos al final de lectura de los registros del archivo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es preguntar por nuestro indicador, ¿sí? Preguntar con la palabra reservada do, en este caso do equal, y vamos a preguntarle pues si el do equal sigue siendo igual al de encontrar registro, sigue siendo encendido. En ese caso, si eso cumple, bueno, entonces entre, vaya a la lectura, siga preguntando si encontró algo, ¿sí? Y debemos cerrarlo. Algo pasó. Creo que lo corrí una línea. Eso, me quedó corrido. Listo. Y acá cerramos el do. Listo. Así como está, esto lo podemos, para no seguir mandando parámetros, podemos asignar aquí un 0. ¿Sí? Lo podemos hacer de las dos formas. Podemos mandar aquí un 0 y esto le va a decir a él que se va a posicionar desde el NIT pues con menor número, que sería el 0. Y estaría la lógica para que pues cuando empiece a cumplir y siga cumpliendo cada uno de los registros, y encuentre cada registro, pues haga la lógica pertinente que ustedes pues deseen ahí. Listo, vamos a compilar esto. Mejor, no, sí, compilémoslo. Listo. Y vamos a entrar en debug. Listo, y pongamos nuestro punto de interrupción. Esto ya lo hace hasta acá. Listo, y hagamos el call, no le mandemos nada. Listo. Aquí evaluamos y vemos que él quedó, como venimos con las lecturas anteriores, él quedó pues con el registro cargado anterior. Listo, aquí. Pero esto, creo que aquí se va a reventar porque no le enviamos parámetro. Entonces, enviémoselo. No nos matemos acá. Enviémoselo, pero enviémosle el 1 que sería el primer registro. Listo, démosle F12. Listo, entonces aquí lo que hace él es inicializar esto nuevamente, no pasa nada, se posiciona y pregunta. Entonces lo que les decía anteriormente, aquí sí importa que nosotros inicialicemos nuestro indicador para el tema de la lectura, cuando es una lectura secuencial y que está dentro de un ciclo y que vamos a reutilizar varias veces en el programa, porque puede ser que no encontró el registro que nosotros estemos buscando y este indicador quede apagado. Más adelante quisiéramos utilizar nuevamente esta rutina, pero pues no estamos inicializando esto. Acá ya nos va a empezar a sacar error de que nunca va a encontrar nada. Listo, aquí va a entrar. Y aquí vamos F10, F10, F10. Vemos que sí ya encontró un registro y empieza a hacerlo. Podemos evaluar esta variable. Listo, entonces vemos que aquí se posicionó en la cédula 1. Listo, sigamos dándole F10 y vemos que acá él sigue preguntando y el indicador sigue encendido. Y acá vuelve y va al siguiente registro. ¿Sí? Evaluamos nuevamente nuestra variable y vemos que ya llegó a la cédula 2. ¿Sí? Él vuelve otra vez, vuelve y pregunta. ¿Sí? Lee el siguiente registro. Evaluamos nuevamente. Vemos que ya es la cédula 3. Entonces, como ya sabemos visualmente que solo tenemos 3 registros en el archivo, entonces él aquí ya hace su lógica. Él vuelve y pregunta, el indicador aún sigue siendo, pues está encendido porque aún no ha pasado el RIP, pero vemos que aquí al pasar el RIP yo voy a presionar F10 acá nuevamente. Él ya pues no va al inicio para empezar a cargar cada uno de los campos del archivo, ya entiende que no hay más. Aquí el indicador cambió de valor, es decir, ya no, pues llegó al último registro, ya no existen más registros, entonces ya no entraría al bloque principal, volvería al ciclo y saldría. Entonces aquí ya terminaría el programa. ¿Listo? Entonces esa sería como la forma para yo hacer una lectura secuencial dentro de un ciclo. Y por último, vamos a ver el read pick, o el read previous, que básicamente es lo mismo.
Es lo mismo, solo que vamos a leer de atrás hacia adelante, ¿sí? Es esto mismo, esto mismo. Vamos a copiar y pegar esto acá. Eso. Y vamos a ponerle declaración de una lectura con RIP dentro del ciclo. Aquí vamos a ponerle RIP previous desde ciclo último registro. Listo. Entonces aquí vamos a ponerle, para yo indicarle el último registro, pues debo indicarle por las llaves. Por la llave, en este caso mi llave es numérica. Puedo indicárselo de esta manera. ¿Sí? Que me lo llene de 9. Entonces van a ser 21 posiciones numéricas llenas de 9. Y acá sí tengo que posicionarlo con setGT. Listo. Eso es lo que hay que cambiar. Y acá en el RIP tengo que ponerle read previous con la palabra P. No es más, no tengo que cambiar nada más. Entonces, cuando vayamos a probar, lo que vamos a ver o la acción que vamos a ver es que él ya no se va a posicionar en la cédula 1, sino se va a posicionar en la cédula 5 como primer registro que él encuentra. Cuando vuelva a retornar al ciclo y vuelva a leer, va a encontrar la cédula 2 y posteriormente la cédula 1. Entonces vamos a compilar esto nuevamente. Punto de interrupción por acá. Sería la rutina que nosotros ponemos y vamos a hacer el call. Listo. Entonces vemos aquí que el último registro cargado pues fue el 9 de la lectura anterior. Empezó ahí. Acá lo inicializamos totalmente. ¿Sí? Entonces ya quedó aquí en 9. Él vuelve a posicionarse. Vuelve a preguntar. Listo. Y acá vamos a referir. Vemos que pues se está encontrando los registros. Listo. Aquí encontró. Evaluamos esta variable, la que contiene los datos, y vemos que se posicionó en el último registro relativo que tiene nuestro archivo. ¿Listo? Si seguimos con la lectura, entonces vemos que acá él sigue leyendo. Voy a poner aquí el punto. Aquí vemos que encontró nuevamente, evaluamos y vemos que ya siguió con el registro 2. ¿Sí? Le doy, vuelvo y evalúo nuevamente y ya está el registro 1. ¿Sí? Entonces aquí ya le vuelvo a preguntar, cuando ya vuelva el read previous va a ser lo mismo. Cuando es un read normal, él da hacia arriba, entiende que es el último registro, ¿sí? Ya no encuentra más registros que leer, ya sea hacia abajo o hacia arriba, y lo que va a hacer es la terminación del programa. Listo amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Esto es lo básico para que ustedes empiecen a entender cómo es el tema de las lecturas secuenciales o una lectura básica o una lectura pues con lectura hacia atrás. Es como lo más básico para que ustedes puedan partir de eso y ya crear sus programitas. Entonces amigos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Cualquier cosita que no hayan entendido, pueden dejar ahí en los comentarios duda, aclaración o sugerencia, bienvenida. Cualquier cosa que ustedes hayan visto que yo haya pasado por alto ahí en los comentarios, igual estamos acá todos como comunidad para que pues compartamos nuestro conocimiento y entre todos pues aprendamos. Espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.